Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana les traigo un libro que me recomendaron en los comentarios y que llamó de inmediato mi atención, no solamente porque es un ensayo que trata de la vida del gran pintor holandés Vincent van Gogh, sino también porque trata de temas muy interesantes para mí, como lo son la locura y la muerte. Voy de a poco con las sugerencias, intercalando a medida que los voy consiguiendo. Muchísimas gracias por cada recomendación, son todas excelentes. Y no les dije cuál es el libro. Se trata de Van Gogh, el suicidado por la sociedad, de Antonin Artaud. La edición que tengo acá es de Editorial Argonauta, es un libro de 127 páginas y que viene precedido por el texto de Aldo Pellegrini llamado Antonin Artaud, el enemigo de la sociedad. La verdad que es muy acertada la inclusión de este texto en esta edición porque es un análisis muy completo que hace Pellegrini de la obra de Artaud. Es muy ilustrativo y bueno, disfruté muchísimo de ambos. Como verán, la tapa del libro es una preciosa pintura de Van Gogh que visualmente ya te lleva a querer saber más. El cuadro se llama Trigal con cuervos o Campo de trigo con cuervos y se dice que fue la última pintura de Van Gogh, aunque no hay consenso respecto a esto. Se dice que se pintó en julio de 1980 y bueno, Artaud en su obra va a hacer unas descripciones de este cuadro bellísimas, por eso justamente aparece en la tapa. Cuadro soberbio, suntuoso y sereno. Digno acompañamiento para la muerte de aquel que, en vida, hizo girar tantos soles ebrios sobre tantas parvas rebeldes al exilio y que, desesperado, con un balazo en el vientre, no pudo dejar de inundar con sangre y vino un paisaje, empapando la tierra con una última emulsión, radiante y tenebrosa a un tiempo que sabe a vino agrio y a vinagre picado. Con respecto al autor, Antonin Artaud es un poeta, novelista, ensayista, director escénico y actor francés. Esta novela la publicó en 1947 y al año siguiente falleció. Y es conocido también este escritor como el creador del teatro de la crueldad. Mira vos. Este libro es un golpe de realidad que te deja abstraído pensando por el peso que Artaud le atribuye a la sociedad en relación a la muerte de Van Gogh. Te hace ponerte en contacto, o sea, tomar conciencia de la realidad que vive el hombre al sentirse vacío, de las contradicciones entre cuerpo y espíritu, de la plenitud que el hombre busca y que nunca alcanza. Reflexiones que Artaud traslada desde lo metafísico y desde lo filosófico a su propia vida y que intenta atravesar toda esa crisis, todo ese vacío a través del dolor y de la desesperación. Según Artaud, la sociedad tal como se ha concebido no permite la expansión del genio creativo, digamos, expulsa a quienes se diferencian y a quienes desarrollan su propia individualidad. Así se introdujo en su cuerpo esta sociedad absuelta, consagrada, santificada y poseída. Borró en él la conciencia sobrenatural que acababa de adquirir y como una inundación de cuervos negros en las fibras de su árbol interno, lo sumergió en una última oleada y tomando su lugar, lo mató. Pues está en la lógica anatómica del hombre moderno no haber podido jamás vivir, ni pensar en vivir, sino como poseído. La crítica no pasa por atacar una ideología en concreto, sino que va más allá. Se mete de lleno en la decrepitud de la sociedad y en el utilitarismo que ésta propugna, desplazando de algún modo a todos aquellos que no encajan dentro de este molde social. Pero a pesar de que la visión de Artaud parece ser sumamente pesimista, en realidad lo que busca es mejorar la condición del hombre. Es una posición, es una filosofía vitalista, al igual que lo era la de Nietzsche. Pero la única forma posible de que ese progreso se concrete es atravesando la ira, el dolor, esa crisis existencial uno mismo. De todas formas, como nos dice Pellegrini, Artaud no llegó a alcanzar esa infinitud de contacto con su alma, digamos, y fruto de esa búsqueda, de esa lucha incansable, tenemos su obra. Como verán, es un autor cargado de cosas para decir
y con una intencionalidad de denuncia muy fuerte. Algo de lo que nos pone en conocimiento Pellegrini en este texto que les comentaba que precede la obra de Artaud es que estaba obsesionado con el conflicto alma-cuerpo, o sea, la infinitud del alma en contraste con la finitud del cuerpo. El cuerpo como la cárcel del espíritu, como lo imperfecto, lo impuro. No es que Artaud haya descubierto nada nuevo, esta forma de pensamiento ya existía en antiguas tradiciones filosóficas, entre las más reconocidas las orientales, y es además la base de prácticamente todas las religiones. Pero lo que sí fue innovador fue la forma de verbalizar este pensamiento. Pellegrini tiene todo un capítulo en donde desarrolla la escritura, el lenguaje propio de Artaud. Nos cuenta incluso que Artaud usa en forma esporádica algunos fonemas a modo de invocación o de exorcismo y que representa el lenguaje primitivo. Bueno, todo un desarrollo que no viene al caso, pero que es muy interesante. Ya les digo, este texto de Pellegrini explicativo de la obra de Artaud viene en esta edición, no sé si en otras lo contiene. Pero lo interesante es que detrás del rechazo al cuerpo que hace Artaud hay un reconocimiento de su valía y una identificación con él. Y bueno, ¿a qué viene todo esto? A que justamente Artaud pasó su vida en esta búsqueda, experimentando con él mismo, experimentando incluso con drogas, cuando estuvo en México, con peyote o mescalina, creo que es la sustancia. Todo para poder bajar las barreras del yo y poder conectar y encontrarse con esa parte más espiritual de sí mismo. Y con el trasfondo de toda esta visión de mundo que tiene Artaud, describe esta obra reivindicando a Van Gogh y echándole la culpa a la sociedad, a la identidad cultural europea y a la sociedad de masas del final tan triste que tuvo Van Gogh. Pues no es a fuerza de buscar el infinito que Van Gogh muere, y es empujado a la sofocación por la miseria y la asfixia. Esa fuerza de vérselo rehusar por la turba de aquellos que, todavía estando vivo, creían detentar el infinito, excluyéndolo a él. Asimismo culpa a la psiquiatría de su época. Los psiquiatras son los grandes culpables de que los alienados mentales, como él les llama, no puedan desarrollarse, no puedan ser diferentes de alguna manera, y como no encajan en lo que debería ser, se los encierra. La clásica discusión de en realidad quién es el loco, si los que están encerrados en un manicomio o si quienes estamos afuera en realidad somos los que tenemos los ojos tapados. Es un poco esa la discusión, y de hecho Artaud estuvo 9 años internado en un manicomio, y esta vivencia personal hizo que identificara muchísimo con Van Gogh. Es como que describe a Van Gogh y de alguna manera se describe a sí mismo. Pero ese total reflejo de su persona en Van Gogh, a quien eleva casi a la categoría de un dios, de un ser iluminado, hace que él también se crea con ese genio especial, con esa iluminación. Y bueno, eso me hizo preguntarme, mientras leía, si Artaud, en definitiva, no termina predicando lo mismo que critica. Como les dije, Artaud dirige su furia contra la psiquiatría por anular las mentes brillantes, y particularmente con el doctor Gatschet, que fue el que atendió a Van Gogh, a quien culpa de la muerte de Van Gogh, lo llama psiquiatra improvisado, que era en realidad, según las notas del traductor, un médico rural que se dedicaba a la homeopatía, la electroterapia, y también era un pintor aficionado, y que por esto dice que estaba celoso de Van Gogh. Tiene muchísimas frases polémicas Artaud, pero esta radicalización es una forma de discurso rebelde, de discurso contestatario, y es producto de la utilización de un lenguaje que no busca la belleza literaria, sino decir de forma contundente lo que tiene que decir. Así que un consejo: no lo lean con mirada literaria, porque en su escritura no van a encontrar calidad estilística. Es verborragia pura y dura, es un transgresor rebelde que no quiere adornar el texto, sino comunicar la propia realidad. Critica tanto al conformista, al sumiso,
como al intelectual que cree tener la receta para una vida mejor. Es un gran crítico de la razón, porque a través de la razón nos desconectamos del yo, y por eso el lenguaje que utiliza también es irracional, es provocativo, parte del enojo, de la ira, es obsceno, blasfemo. Por eso les digo que es un lenguaje muy peculiar, es como un grito de desesperación que Pellegrini explica muy bien. Disfruté muchísimo este cuestionamiento que desarrolla Artaud fuera del marco de la razón, todo este relacionamiento entre pensamiento y locura, este contraste, y que pone en juego también su propia identidad. Es bellísimo cómo describe las pinturas, con la misma ferocidad que lo caracteriza, pero con un tono mucho más poético. Es como si la bronca que tiene se fuera por un momento y pudiera, de forma muy lúcida, describir la obra de Van Gogh. Y fue muy disfrutable ir mirando la pintura a la vez que leía las descripciones de Artaud. De ese modo resuena la luz de la candela. La luz de la candela encendida sobre el sillón de paja verde resuena como la respiración de un cuerpo amante frente al cuerpo de un enfermo dormido. Resuena como una crítica extraña, un juicio profundo y sorprendente, del cual es probable que Van Gogh pueda permitirnos presumir el fallo más tarde, mucho más tarde, el día en que la luz violeta del sillón de paja haya logrado sumergir totalmente el cuadro. En definitiva, un libro que recomiendo muchísimo, quedé maravillada. Tenía además muchas ganas de leer un ensayo y afortunadamente cumplió mis expectativas. Una bellísima identificación entre dos personajes que se sentían alienados, que sentían no encajar en esta sociedad. Un libro que nos permite conocer otro costado de Van Gogh y que además nos hace atravesar su dolor y al mismo tiempo el dolor del autor. Como dijo André Breton, la obra maestra indiscutible de Artaud.